Llegamos al episodio 4. Preparemos unos mates y arrancamos. Estás escuchando Zen y Mago. Mi nombre es Oscar Zenones, soy ilustrador y vamos a estar hablando sobre ilustración. Arranquemos el episodio de hoy buscando la playlist de Zen y Mago en Spotify o en Deezer, o si no en mi página web oscarzenones.com o en el blog zenymago.blogspot.com y démosle play a este tema. Tema perteneciente a la banda de sonido de la película Van Helsing, del compositor Alan Silvestri, y viene muy bien para adentrarnos en la aventura de lo que vamos a tratar hoy. En el episodio anterior hice una introducción sobre qué es la ilustración, y en esta primera temporada de Zen y Mago vamos a dedicarnos a explicar qué es la ilustración a lo largo de cada episodio. Zen y Mago en su primera temporada va a contar con 12 episodios que saldrán una vez por semana. Y en esta primera temporada solo hablaremos sobre qué es la ilustración. Pero en el episodio anterior hice una analogía con respecto a la fotografía, el uso de la iluminación, y hablé sobre la luz natural, la luz artificial y la luz generada. Ahora quiero hacerle un resumen sobre eso y seguramente en próximas temporadas me explayaré más puntualmente en cada tema. A lo que me refería es que en definitiva hay tres formas de iluminar una obra, de hacer nuestro trabajo. Con luz natural hacía referencia a la inspiración que viene de repente. Con la luz artificial a la observación y la búsqueda intencionada de inspiración, y con luz generada hacía referencia a los elementos básicos del arte que uno genera como conviene para embellecer la obra. Son tres cosas que uno puede llegar a controlar como ilustrador. Y hablaremos sobre esto con más detalle en otra oportunidad. Hoy empezaremos una serie de podcasts hasta el final de los 2 episodios hablando sobre qué es la ilustración, en especial respondiendo a si todo dibujo es ilustración. Seguramente va a generar un poco de polémica entre algunos colegas. Y bueno, bienvenido sea la polémica, así podemos debatir, charlar y pensar sobre ilustración. También en el episodio anterior hice referencia a la serie El Alienista, donde uno de los protagonistas es un ilustrador. Y el chico que le preguntara qué es un ilustrador, también le hizo otra pregunta muy interesante. Si para ganar dinero solo debes dibujar, ¿por qué no todos lo hacen? Porque no todos poseen talento. Preguntémonos, ¿todo dibujo es ilustración? Voy a tratar de aclarar conceptos que considero importantes sobre qué es la ilustración. Para que una ilustración sea llamada como tal, debemos ubicarla alrededor de elementos que la definan y esos elementos la van a condicionar. Porque en la actualidad están proliferando cierta gente que realiza dibujos sin propósito alguno, sin propósito definido, y se autodenominan ilustradores. Pero son lo que yo llamo pseudo-ilustradores o sofistas de la imagen. No les importa qué es lo que dicen con sus imágenes, sino cómo se ven sus imágenes. Algunos muestran sin tapujos su poca habilidad con el dibujo
y hasta parecen vanagloriarse de ello. Otros son buenos dibujando y podría llamarlos dibujantes a secas, pero no ilustradores. Vamos a aprender el siguiente principio que vengo acuñando ya desde muchos años atrás. Dibujar no es ilustrar, e ilustrar no es dibujar. Les repito, dibujar no es ilustrar, e ilustrar no es dibujar. Dibujar e ilustrar son dos conceptos y dos conocimientos diferentes. Uno puede dibujar sin ilustrar, donde el dibujo no cumpla ningún fin comunicativo que sea claro y directo, como por ejemplo un dibujo abstracto. Y uno puede ilustrar sin dibujar, donde se utilicen otros medios que no provengan del dibujo en sí mismo, por ejemplo fotografía, cerámica u otros elementos. Hay ilustradores que realizan su oficio de manera intuitiva, habiendo aprendido a ilustrar por medio de la observación y la práctica. Y no siempre saben diferenciar el acto de dibujar con el acto de ilustrar, porque lo tienen incorporado como una misma cosa. Pero cuando aprendemos a dibujar, se nos enseñan anatomía, perspectiva, composición, luz y sombra, etc. Pero en la ilustración aprendemos a comunicar, a enviar un mensaje determinado al público utilizando las herramientas propias de la comunicación. La ilustración posee básicamente dos actividades que la definen como tal. Si estas dos actividades no están presentes, podemos decir que no es ilustración lo que estamos viendo. Dos actividades que se unen con el objetivo de comunicar. Me refiero a que la ilustración, primero, acompaña, segundo, ilumina. A su vez, estas dos actividades, la de acompañar y la de iluminar, poseen elementos que la condicionan. A estos elementos que condicionan a las actividades de acompañar e iluminar, yo los denomino la cadena ilustrativa. Y vamos a hablar ahora sobre qué es la cadena ilustrativa. La cadena ilustrativa es el proceso que se realiza hasta llegar a la ilustración final. Cada elemento que compone la cadena, cada eslabón, va añadiendo cambios significativos que afectarán al resultado que el público verá. La ilustración propiamente dicha. Voy a nombrar los siguientes 5 elementos importantes que trabajan en esta cadena. Podría haber más, pero por lo menos son estos 5 básicos e importantes. Primero, el cliente. Segundo, el público. Tercero, el soporte. Cuarto, el contenido. Y 5, el propósito. Repito, el cliente, el público, el soporte, el contenido, el propósito. Y cada uno de estos 5 eslabones se unen para comunicar, para acompañar e iluminar. Si una imagen que pretende llamarse ilustración no logra cumplir con las actividades básicas de la ilustración y prescinde de varios elementos que nombramos recién de la cadena ilustrativa, no podremos llamarla ilustración. El dibujo por sí solo puede prescindir de acompañar y de iluminar. El dibujo por sí solo también puede prescindir de cualquiera de los elementos de la cadena ilustrativa. Es entonces cuando vemos que ninguna de las actividades básicas de la ilustración están presentes, que digo que se está presumiendo y no ilustrando. Es decir, que el dibujante presume de ser ilustrador, se autodenomina ilustrador, pero no lo es. Déjenme hacer una aclaración importante. Por favor, téngase en cuenta que con esto que estoy diciendo, no pretendo afirmar que la ilustración es una actividad superior al acto de dibujar, de ninguna manera. Lo que pretendo dejar en claro es que son dos actos diferentes, ni mejores ni superiores, diferentes. Y es esa diferencia la que marca al oficio de la ilustración. El problema radica cuando quienes solamente dibujan se autodenominan ilustradores,
como si ser ilustrador fuese un escalón superior en alguna extraña escalera del arte, y en su vanidad ignoran la esencia misma de la ilustración, que es comunicar. Las actividades y la cadena ilustrativa dan la ubicación real para denominar a una imagen como ilustración. Por eso digo que una ilustración sin ubicación se convierte en presunción. Puede que haya sido redundante y reiterativo, y que tal vez sea polémico con estas afirmaciones, pero a medida que desarrolle más adelante cada uno de los puntos de las actividades y de la cadena ilustrativa, comprobaremos de forma fehaciente la distancia que existe entre dibujar e ilustrar. Chao, nos encontramos en el próximo podcast de Zen y Mago. Suscríbete a Zen y Mago para recibir notificaciones de nuevos episodios. Si te gustó el podcast, compartilo y te invito a que me visites en oscarsenones.com.